Hola a todos y todas. Después de haber visto las violaciones que se presentaron en el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, veremos algunos casos de jurisprudencia relacionada con las mismas. El caso de los niños de la calle versus Guatemala no es el único en donde se ha determinado la responsabilidad de un Estado por la violación a estos derechos, sino que han sido varias las ocasiones en donde la Corte. Ejemplo de esto es el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, en donde se determina la responsabilidad del Estado paraguayo por la violación al derecho a la vida, derecho a la integridad y derecho a la libertad personal, entre otros. Los hechos que dan origen son, entre otros, las muertes y lesiones que se dan después de 3 incendios en el instituto, las cuales no se determinó ningún tipo de responsabilidad en virtud de la mala investigación que se realiza por parte del Estado. También se logra determinar que las condiciones de la infraestructura eran inhumanas, y los programas de educación eran deficientes y no existía una verdadera atención interdisciplinaria. Adicional a esto, se recurría al castigo físico por parte de los guardias, los cuales eran menos de los necesarios para el instituto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina la responsabilidad del Estado paraguayo, siendo que se considera que violentó el derecho a la vida y a la integridad, entre otros. Si bien, no declara la responsabilidad del Estado con respecto al artículo 7 de la Convención, tampoco señala que la violación no se haya dado, ya que, como se indica, no se contaban con los elementos para realizar un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Dentro de esta resolución, la Corte IDH aborda no solo el tema de los derechos con los que cuenta una persona por su condición de ser humano, los cuales el Estado se encuentra obligado a respetarlos, pero también a garantizarlos. La Corte, adicional a ello, aborda un tema de esencial importancia, y es que en el caso de los menores de edad, existen derechos derivados, por su condición especial, en donde el Estado se encuentra obligado a garantizar los mismos de manera efectiva. Es importante tener presente que se considera que el Estado tiene una posición de garante con respecto a la persona que se encuentra privada de libertad, en virtud de que al estar limitada para cubrir sus necesidades básicas, y tener por sí mismo condiciones adecuadas, el Estado debe velar por estas. Otro caso importante, que en cierto sentido guarda similitud con el caso de los niños de la calle versus Guatemala, es el caso de Teruel versus Honduras, en donde se aborda el tema de las detenciones. En el caso Pacheco-Teruel versus Honduras, podemos ver que estamos en presencia de detenciones arbitrarias, las cuales se realizan al amparo de un decreto, sin embargo, sin elementos que justifique las detenciones de las personas intervenidas. Otro aspecto relevante es el tema del hacinamiento carcelario, mismo que hace que se generen una serie de violaciones a derechos como la salud, pero en este caso, principalmente al derecho a la integridad, debido a los tratos recibidos por las personas privadas de libertad, y las condiciones que vivieron dentro de su detención. Producto del incendio que origina en el Centro Penal del Estado de Honduras, mueren 107 personas, determinándose así la existencia de la violación al derecho a la vida, mismo que el Estado debe respetar y garantizar. Múltiples heridos. No determinación de responsables. 7 personas, determinándose así la existencia de la violación al derecho a la vida, mismo que el Estado debe respetar y garantizar. Aunado al gran número de heridos que vieron lesionada su integridad. La no determinación de responsables es un aspecto relevante, ya que al igual que en el caso Villagrán Morales versus Guatemala, no se realizaron mayores esfuerzos por las autoridades hondureñas para determinar los responsables de tales hechos. En este caso, al igual que el anterior, se determina por parte de la Corte IDH que existe una responsabilidad del Estado hondureño de la violación a garantías judiciales, y dentro de las reparaciones ordena que se investiguen los hechos en búsqueda de la verdad, y se establezcan las responsabilidades correspondientes de orden penal, administrativas o disciplinarias, según sea el caso. Según lo determinó esta misma Corte, las decisiones adoptadas por el Estado de Honduras permitió que se dieran una serie de detenciones arbitrarias por la simple presunción de que las personas que eran intervenidas pertenecían a alguno de los grupos conocidos como maras, sin que existiera un elemento de prueba de la comisión de un hecho ilícito, violentando el principio de legalidad.
Existen varios casos, que guardan relación, con los aspectos tratados en Villagrán Morales versus Guatemala. Pero nos gustaría hacer mención del caso Castillo Páez versus Perú. El 21 de octubre de 1990, el joven Ernesto Castillo Páez se encontraba caminando, cuando fue abordado y detenido de manera ilegítima por oficiales de la policía de Lima. Él mismo el golpeado, e introducido a la cajuela del vehículo oficial, y a pesar de que su familia interpuso la denuncia respectiva, no se dio con su paradero, ni tampoco hubo sanción para los responsables del hecho. En el presente caso, se determina por parte de la Corte IDH, que existió violación al derecho a la libertad por parte de la víctima, la cual fue privada de su libertad sin existir un motivo legalmente permitido en la legislación para realizar una detención. Se dio la violación al derecho a la vida, siendo que a pesar de no haber sido encontrado su cuerpo, tal y como lo alegó el Estado hondureño, sí era posible acreditar dicha responsabilidad al Estado debido al tiempo de desaparición que tenía la víctima. Violación al derecho a la integridad personal, el cual se tuvo por demostrado con el dicho de los testigos, al indicar que la víctima fue golpeada y obligada a subirse a la cajuela del vehículo oficial. Como parte de las reparaciones se ordena una serie de indemnizaciones, pero también se ordena al Estado investigar los hechos y sancionar a los responsables.